muchos de nosotros consideramos que siempre es importante iniciar con el concepto. ¿Y por qué? Pensémoslo y los invito a que lo pensemos. Seguramente lo hacemos porque es la forma en la que naturalmente hemos visto que se desarrollan las clases en la universidad, ¿cierto? Entonces hemos visto que el profesor llega, habla del concepto, habla de que este concepto se acuñó en Grecia, se acuñó en tal cultura, se acuñó con tal autor, en tal momento histórico, y a partir de eso empezamos a desplegar la clase. Entonces se vuelve de forma natural una acción didáctica que se usa de los primeros días de clase. Pero reiteramos, la pregunta retadora ¿es necesario? Entonces piensen en esto, estimados colegas. Si llegamos a la clase conceptualizando como siempre lo hemos hecho, el estudiante automáticamente va a pensar que es lo mismo de siempre. Y a pesar de que yo tenga un discurso perfecto, a pesar de que yo sepa mucho del tema y que tenga grandes actividades para llevar a cabo, mi estudiante automáticamente va a pensar, eso es lo mismo de siempre. Eduardo llega a hablar de filosofía, amor para la sabiduría. Entonces no va a haber nada diferente. Pero cuando hay una experiencia de por medio y cuando mi estudiante en los primeros 3 segundos se enfrenta a hacer algo, hay una motivación y hay un diagnóstico. Entonces allí es donde empezamos a pensar de nuevo el tema de la necesidad de la conceptualización y de la enseñanza de la historia. Podemos hacerlo, claro, pero será necesario hacerlo al principio de cada clase. Hola, hola. Bienvenidos al 4º episodio de ese podcast, el primer episodio del año 2024. Y venimos con un tema para comenzar el año, para tener la oportunidad de repensar nuestra planeación, lo que hacemos todos los días. Bienvenido, Eduardo. Hola, Roxana, y bienvenidos a todos y todas. Recuerden servirse un rico café porque vamos a dialogar en estos próximos minutos sobre la historia, sobre la importancia de la enseñanza de la historia, de la contextualización de la historia en la enseñanza de las ciencias. Y como lo dice Roxana, aprovechando este inicio de año, que estamos preparando nuestras clases, que estamos iniciando semestre, la pregunta clave ¿es necesario contextualizar? ¿Es necesario siempre hablar de la historia? ¿Qué tan importante es? Entonces, vamos a hablar sobre el tema. Para empezar, les queremos hacer una pregunta. Esto va a ser, digamos, en alguna medida algo práctico. Entonces, la recomendación es, hacemos este par de preguntas y ojalá tengas el espacio para pensarlas, por lo menos un par de minutos. Y luego vamos a ir avanzando en el podcast para ver si esas respuestas que eventualmente tú generaste van a cambiar en el tiempo o no. Y sería muy interesante que incluso pudieras compartir tus comentarios. La primera pregunta es si realmente es importante la historia en la enseñanza de cualquier ciencia. Y la segunda es si es necesario iniciar una clase conceptualizando. Son las dos preguntas iniciales. Entonces, para el podcast si es necesario, piénsalo por un instante y a partir de ello vamos a dialogar un poco. Les queremos contar que estas preguntas las hicimos en diferentes medios, tanto con profesionales que conocemos y que tenemos grupos de WhatsApp donde interactuamos con profesionales de diferentes universidades en Colombia. También la hicimos en nuestra red en LinkedIn y también la hicimos en un grupo de docentes de básica, primaria y secundaria en Facebook. Entonces digamos que tenemos una mirada de diferentes perspectivas de diferentes profesores. Es muy interesante porque la mayoría de los profesores, estoy hablando de un 60% de LinkedIn, profesores universitarios, respondieron que efectivamente es necesario iniciar una clase conceptualizando. Y también nos decían que es muy importante la enseñanza de la historia al momento de enseñar cualquier ciencia. Y hablaban acerca de la importancia de contextualizar al estudiante, de ubicarlo en una realidad, de contarle de dónde viene el concepto. En la encuesta que hicimos a profesionales de básica, primaria y secundaria cambió un poco. El 57% estuvieron de acuerdo en que no era necesario conceptualizar. Y nos decían que no era necesario conceptualizar porque muchas veces se puede enseñar de una forma un poco más práctica, dejando de lado, digamos, esa forma tradicional de enseñanza. Entonces, eso nos lleva a una pregunta y ese concepto, esa pregunta se puede hablar desde el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Recordemos que el paradigma es la forma en la que, digamos, tenemos una concepción sobre algo, pensamos que es cierta y consideramos que es cierta, pero no la hemos reflexionado. Entonces la damos como una verdad absoluta.
Y podríamos decir que en parte esto pasa con la enseñanza de la historia, con la enseñanza de las ciencias y con la conceptualización. Partimos siempre, Roxana, de considerar, bueno, siempre no, muchos profesores partimos de considerar a secas que es importante. Pero la pregunta es, ¿realmente es tan importante? ¿Realmente es tan necesario? ¿Estamos frente a un paradigma real o a un paradigma falso? Eduardo, yo me ubicaría desde el punto del objetivo. ¿Qué es lo que yo como profe pretendo em, llevar a cabo? ¿Qué es lo que quiero trabajar durante esa sesión con los estudiantes? Existirán momentos en los cuales la conceptualización, esa teoría previa o ese contexto histórico sea relevante y otros en los que definitivamente no. Lo voy a poner en términos simples. Si mi objetivo es enseñarte a preparar una ensalada, seguramente no voy a tener que explicarte el contexto histórico y los conceptos relacionados con los ingredientes con los que vamos a prepararla. Pero si mi objetivo es que tú comprendas una dinámica más teórica, que vaya más allá, pues posiblemente sí. Así que yo creería que si nos vamos más a los elementos técnicos o a las intenciones que se tienen en un contexto técnico, digamos que esa conceptualización no va a ser tan necesaria, pero si lo que busco es la integración de otros elementos que el estudiante aplique, conozca o reconozca en un marco cultural algo, entonces allí sí. No sé qué opinas de eso. Sí, me gusta la respuesta que brindas y esencialmente es tal vez una de las conclusiones con las que podemos ir iniciando, a pesar de que estamos iniciando el podcast, podemos de una vez tener algunas conclusiones y es una recomendación práctica y es, cuando pensamos en una clase y en toda la secuencia didáctica, en toda la planeación de la misma, la pregunta fundamental es ¿cuál es el resultado de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar? ¿Cuál es la evidencia que debe demostrar? Y ese es un elemento central. Así que en esa línea, si definitivamente le aporta algo a la historia, a eso que el estudiante tiene que alcanzar, bienvenido sea. Si realmente no se lo aporta, pues tal vez podemos obviar el elemento histórico. Ahora, yo sé que esto de entrada suena un poco complejo, porque claro, hemos tenido una mirada casi siempre de paradigma, reitero, donde muchos de nosotros consideramos que siempre es importante iniciar con el concepto. ¿Y por qué? Pensémoslo, y los invito a que lo pensemos. Seguramente lo hacemos porque es la forma en la que naturalmente hemos visto que se desarrollan las clases en la universidad, ¿cierto? Entonces hemos visto que el profesor llega, habla del concepto, habla de que este concepto se acuñó en Grecia, se acuñó en tal cultura, se acuñó con tal autor, en tal momento histórico, y a partir de eso empezamos a desplegar la clase. Entonces se vuelve de forma natural una acción didáctica que se usa de los primeros días de clase. Pero reiteramos, la pregunta retadora ¿es necesario? ¿Es completamente necesario? Y allí es donde queremos tomar, digamos, un ángulo y una perspectiva particular del tema. Me haces recordar mi época universitaria porque sí recuerdo que en la mayoría de las asignaturas que recibí siempre se comenzaba con un contexto histórico y con digamos, se recogían muchos conceptos de manera inicial y esos conceptos se buscaban en el diccionario, se buscaban en la web y a partir de eso se iban desarrollando otras actividades, pero aquí lo que me parece relevante es el tiempo. Creo que el tiempo es un tema que siempre está en contra y cuando estamos en el espacio académico normalmente se queda para mí la idea de, "Ay, es que hay muy poco tiempo, es que no nos va a alcanzar el semestre, es que las actividades que tenemos que desarrollar son muy amplias y el tiempo es corto". Y sin embargo se gastan Pero tiempo. nos gastamos, exacto, nos gastamos un tiempo muy amplio en esa conceptualización. Y frente a eso, recuerdo que sí había un poco de desmotivación. Ya no lo estoy hablando ni lo estoy mirando desde ese punto del profe, sino como estudiante, porque muchas veces llegas como con una necesidad particular, unas ganas y una motivación de, bueno, es que quiero entender o quiero saber em, cómo realizar unos ejercicios estadísticos, pero si primero yo tengo que llegar a escuchar al profe, hablarme de la historia de la estadística, de lo que hicieron hace 200 años y de toda la suma de conceptos. Entonces, realmente ese objetivo o esa necesidad que tengo como estudiante de tomar unos datos para entender
estadísticamente ciertas poblaciones o una evaluación o unos criterios determinados, pues se me va como apagando, porque primero me voy a gastar una clase o dos clases completas escuchando una cantidad de teoría. Entonces, sí siento que frente al tema del tiempo es un elemento que podríamos revisar los profes digamos, no caer o no llevar al estudiante a una posible desmotivación y sobre todo en ese momento inicial que es tan importante. Es cierto, y creo que muchos se sentirían identificados con esto, y es que eventualmente el semestre pasa muy rápido, son pocas horas, algunas se pierde por alguna razón, y entonces luego siento que efectivamente aquello que debería haber alcanzado no se vio de la mejor manera. Y lo que nombras, bueno, para un contexto, Roxana estudió negocios internacionales, entonces para ponerlo en contexto a quienes nos escuchan, yo estudié filosofía, entonces digamos que tenemos aquí un diálogo abierto desde áreas que pueden ser en alguna medida muy diferentes, pero que claramente también se pueden complementar. Y vamos enseguida o más adelante a hablar de un concepto fundamental de lo que planteas, que es el aprendizaje experiencial. Cuando nombras, Roxana, eso que me parece muy importante, que es la motivación del estudiante y cómo se motiva en la clase, la pregunta se daría tal vez, o perdón, más que la pregunta, la acción práctica para lograr un buen aprendizaje se daría a través de un aprendizaje experiencial. Pero vamos por partes. Quiero nombrar algo, Roxana, adicional, y es que, digamos que cuando hablamos de la historia, para que, digamos, dividamos aquí las aguas claramente, porque seguramente algunos dirán, Eduardo, pero a ver, una cosa es la enseñanza de la historia en la básica primaria y secundaria, y otra la enseñanza de la ciencia y de la historia en la universidad, ya cuando un estudiante está estudiando medicina, derecho, ingeniería o una técnica en computación, lo que quieras. Y claro, podemos encontrar dos versiones. Una versión es la que plantea la enseñanza de la historia en la básica primaria, en la básica secundaria y en la media en Colombia, por ejemplo, que es algo que se relaciona mucho con otros países. Prácticamente la enseñanza de la historia es prácticamente algo que naturalmente se da en todas las escuelas del mundo, que lo que busca es fundamentalmente que el estudiante comprenda elementos básicos de la historia, comprenda digamos, interpretaciones desde una perspectiva, por ejemplo, de Kuhn, que plantea la enseñanza de la historia como la posibilidad de entender el método científico, como la posibilidad de entender las diferentes relaciones que existen en el tiempo, los contextos. Entonces no vamos a hablar tanto de esa enseñanza, de esa historia, porque si bien sabemos que es importante, pues daría tal vez para otro podcast, ¿cierto? Y sería una pregunta básica de por qué es importante la enseñanza de la historia en la básica primaria y secundaria. Aquí lo vamos a abordar más desde la segunda perspectiva y es en las ciencias, en las asignaturas que trabajamos a diario como profesionales. ¿Por qué es importante conceptualizar? ¿Por qué es importante el elemento histórico? ¿Por qué es importante? ¿O por qué puede dejar de ser importante hacerlo? Entonces, digamos que vamos a hablar de esa segunda versión de la enseñanza de las ciencias y de la historia. ¿Te parece, Roxana? Perfecto. En esa misma línea, creo que es muy importante conceptualizar, porque en concreto en educación sucede que muchas veces los conceptos en educación se usan de una forma, y voy a usar aquí una palabra que escuché alguna vez en un podcast y que me encantó. Escúcheme si tal vez es una palabra del parlache, o más que del parlache, no es una palabra, digamos, aceptada por la RAE, pero permítame usarla. Dominguera. Escuché esa palabra y me encantó, Roxana, porque es una palabra que, digamos, se usa de una forma, como digamos, trillada, donde no se reflexiona mucho sobre el concepto, sobre lo que entiende la palabra o el concepto, y todos consideramos que estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las respuestas que dan los profesores a por qué es importante conceptualizar, los profesores decían, porque es muy importante que el estudiante se contextualice, es muy importante que el estudiante se ubique, es muy importante que el estudiante tenga memoria. Pero la pregunta es, ¿qué es contextualizar realmente en educación? ¿Qué es ubicar en educación? ¿Qué es la memoria en educación? Entonces yo creo que aquí es muy importante definir eso claramente, porque tal vez, y nos encantaría que incluso ustedes comentaran este podcast, recuerden que lo tenemos en diferentes plataformas, también la tenemos en YouTube donde pueden comentar, y nos dábamos cuenta que entonces cuando hablamos de contextualizar, la pregunta es, ¿qué es contextualizar? ¿Tú qué piensas, Roxana? ¿Qué es contextualizar en últimas en términos educativos? Contextualizar sería, desde mi opinión, ubicar en un espacio em, de manera general para que el conjunto sepa exclusivamente de qué estamos hablando. Porque el significado de ciertas de las cosas puede ser diferente para todos.
Entonces, digamos que en términos en la labor del profe, contextualizar sería poner unos puntos en común que definan esa acción o eso de lo que vamos a hablar y que eso sea idéntico para todos. Claro, yo lo veo como un conjunto de reglas claras que se ponen al principio, donde se define exactamente desde dónde o desde qué punto de vista se está hablando, desde un autor, desde una ciencia, desde un concepto, para que claramente no estemos hablando de elementos diferentes y no podamos llevar a cabo una comunicación acertada. Por ejemplo, en ese tema de contextualizar o conceptualizar, podemos entenderlo de esta manera, y es que efectivamente la forma en la que nos relacionamos con el mundo es por medio del lenguaje, en el caso de los seres humanos. Y el lenguaje está constituido por conceptos. Entonces, si queremos relacionarnos adecuadamente con el mundo, tenemos que entender adecuadamente unos conceptos para que haya una buena relación con el mundo y entendamos mejor el mundo. Por eso es tan importante conceptualizar y contextualizar. Entonces, tal vez aquí la pregunta es, si mi intención es que nos relacionemos mejor con el mundo, ¿hasta qué punto la historia se vuelve importante? Porque algunas veces el concepto, por ejemplo, lo digo desde mi perspectiva, yo cuando estudiaba filosofía y cuando luego enseñé filosofía, la famosa forma en la que empezaba la clase era, ¿qué es filosofía? Filos es amor, sofía es sabiduría, el amigo de la sabiduría. Entonces, claro, hablaba en términos etimológicos del concepto, pero la pregunta es, ¿eso de qué le sirve a mi estudiante? ¿Él para qué tiene que saber eso? Y en las evaluaciones yo le preguntaba a él, a ver, ¿qué significa etimológicamente la palabra filosofía? Y él me respondía y yo quedaba feliz, sí, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces tal vez uno de los elementos claves es poder conceptualizar muy claramente lo que entendemos cada uno por contexto, por ubicación, por memoria, para que en la práctica académica y educativa efectivamente logremos el resultado de aprendizaje esperado. De nuevo lo repetimos, resultado de aprendizaje esperado. Exacto, eso lo une un poco al tema del uso del tiempo, nuevamente, porque sé que hay herramientas que utilizan los docentes, especialmente a nivel de la universidad, que nos ubican en términos conceptuales, pero nos invitan a que eso sea previo al encuentro, a la sesión, Ujú, como es el caso del seminario alemán. exactamente. Entonces, creo que es una herramienta que ayuda a hacer efectiva y fluida la clase, porque cuando como estudiantes llegamos a ese encuentro, pues digamos ya tenemos unas bases claras de cuál va a ser ese lenguaje, ¿cierto? Cuáles van a ser esos conceptos en común sobre los cuales vamos a estar parados para efectivamente ir desarrollando todos los objetivos que va a tener esa sesión o que va a tener ese encuentro. En ese orden de ideas, si uno invita al estudiante a hacer esas lecturas previas, a hacer ese acercamiento previo a los conceptos, cuando se llega a la clase, digamos que no nos vamos a gastar ese tiempo inicial en eso, sino que ya Ujú. podemos entrar a realizar o a llevar a cabo esas acciones más prácticas, más enfocadas en alcanzar el objetivo. Gracias, Roxana, por ese contexto, porque efectivamente, y lo estamos dando con un ejemplo, para los que están preguntando el seminario alemán, ¿qué es? Digamos que el seminario alemán es prácticamente una de las clases tradicionales que en la universidad casi siempre hemos tenido. Y es cuando el profesor deja la fotocopia o envía, en este caso ya en un mundo más digital, envía el archivo digital a los estudiantes y le piden que lo lean para la próxima clase. Luego en la clase en teoría se va a discutir acerca de lo que se envió en el texto y se genera una discusión en conjunto. Esos son unos rasgos prácticos del seminario alemán. Claramente tiene mucha más teoría, es mucho más profundo, pero digamos que hablemos de los dos rasgos fundamentales, que hay una lectura previa y hay una discusión en clase. Pero la verdad es que todos lo sabemos como profesores, es que la mayoría de los estudiantes no leen previamente. O si lo leen, muchas veces no entienden aquello que leen. Entonces el seminario alemán se ha truncado porque claramente al enfrentarse a la clase tenemos un reto y es que no se está dando de la mejor manera. Entonces luego el profesor lo que termina haciendo es explicando durante hora y media, donde el tema, los contenidos, las competencias a trabajar, y el estudiante simplemente es pasivo, escucha. Pero nos hemos dado cuenta en términos prácticos y por diferentes estudios, incluso científicos, que esa es una de las peores formas de aprender. Cuando el estudiante está sentado quieto, escuchando, intentando memorizar y captar, y cuando simplemente el profesor se dedica a hablar durante hora y media en el seminario.
Ok, Eduardo, pero entonces aquí planteas una cosa que es muy interesante desde mi punto de vista, y es entonces la importancia de la evaluación previa para entender Ujú, quiénes son mis estudiantes y entonces ahí poder medir la importancia o la necesidad o no de esa conceptualización. Porque es un hecho que hay casos en los cuales los estudiantes están pilosos o ya vienen, digamos, un estudiante de una maestría ya viene con unos conceptos o con un ujú. trabajo previo en el pregrado que no implica esa necesidad de esa conceptualización inicial o de ese contexto histórico inicial de lo que vamos a trabajar, sino que ya partes de la idea de que el estudiante lo tiene allí. Y ahí se me plantea otro elemento y es que ahorita con la inteligencia artificial, con este uso tan amplio de las herramientas en Internet, entonces a veces como profes decimos, bueno, ¿será que mi labor va a desaparecer? Y eso se vuelve muy complejo, pero entonces también podríamos tomarlo desde ese punto y es estas herramientas que tenemos a la mano o que el estudiante tiene a la mano pueden ser usadas perfectamente para la conceptualización y yo como facilitador voy a realizar unas acciones diferentes, distintas, en las cuales el estudiante sí me necesita porque para nadie es un secreto, pues acceder a toda esta teoría ahorita es cada vez más fácil. Roxana, sí, de hecho, esto que planteas, y siendo ya un poco, digamos, técnicos o siendo muy exactos en lo que queremos nombrar, se define desde una perspectiva del aprendizaje. A ver, ¿qué quiero decir? Estás nombrando que tenemos un reto con el tema de las herramientas digitales, tenemos un reto con hacer un diagnóstico para saber los estudiantes cuánto saben. Entonces recuerden que lo decíamos al principio y lo repetimos luego a los 2 minuticos. Privilegiemos siempre el resultado de aprendizaje esperado. Y cuando pensamos entonces en la clase, debemos tener en cuenta algo muy sencillo y es que el mayor objetivo de cualquier experiencia educativa es el logro de algún tipo de aprendizaje. Entonces digamos que podemos partir de ese contexto clave. Sí, el objetivo central de cualquier acción pedagógica es que el estudiante aprenda algo, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué es lo que va a aprender y cómo lo aprende? Aquí podemos decir que lo que va a aprender se define a través del objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje esperado. Y para ello, pues los invitamos obviamente a que revisen ese RA que tienen construido, ese resultado de aprendizaje, para que este podcast, digamos, sea mucho más valioso. Y cuando hablamos ya como tal del aprendizaje, podríamos decir a grosso modo, nombrando a 3 autores particulares, que el aprendizaje a nivel de la escuela se da desde posiblemente 3 vertientes o digamos 3 posturas del aprendizaje. Uno que es el aprendizaje perceptivo, esto lo plantea Geller, vamos a dejarle esas notas al final del podcast para que ustedes puedan investigar a fondo. El aprendizaje perceptivo, Roxana, es aquel que se da de forma natural sin que esté la academia de por medio. Digamos, un estudiante, voy a dar un ejemplo, digamos, personal. Cuando yo me enfrenté a aprender a manejar un computador, a mí nunca me dieron una clase de cómo se maneja el computador. Yo me enfrenté a la pantalla, me enfrenté al teclado y empecé como se dice, a cacharrear. Sí, empecé a entender lo que era abrir un documento de Word, empecé a entender lo que era una pestaña, una carpeta, cómo se entraba a un navegador y se navegaba. Eso es perceptivo. ¿Por qué? Porque simplemente desde mi percepción, desde mis sentidos, yo empiezo a elaborar una serie de aprendizajes, ¿sí? Que son prácticos, son teóricos, como quieras, ¿sí? Pueden ser teóricos porque, claro, puedo estar leyendo algo que no sea 100% práctico. Estoy leyendo un libro y estoy percibiendo por mis ojos y por mi lectura y a partir de ello genero unos conceptos. O puede ser práctico por el computador que estoy allí trabajando y haciendo algo. Ahora, hay otro aprendizaje que es el conceptual. En esto habla bastante Jerome Brunner, donde partimos de los conceptos como la forma de acceder al conocimiento, como lo hablábamos ahora. Entonces lo que hacemos es generar una serie de conocimientos que generan una serie de ideas en mi cabeza y que me hacen relacionarme con el mundo. Y el tercero, que lo nombraste ahora, es un aprendizaje experiencial, que lo plantea, por ejemplo, muy fuertemente Carl Rogers en el 79, y dice exactamente que el aprendizaje experiencial se basa en una práctica donde el estudiante va a desarrollar unas acciones prácticas en la clase, pero la gran diferencia es que hay un tutor que lo guía. Entonces, en ese sentido, es como la mejor mezcla entre lo perceptivo y lo conceptual.
Porque en lo perceptivo el profesor no está presente y el estudiante lo hace por su cuenta, que es lo que hacemos a diario cuando entramos a investigar un tema y no tenemos a nadie que nos ayude. Pero en lo experiencial sí hay un profesor que tiene denominada ya una secuencia didáctica, que tiene pensado unas acciones prácticas de aprendizaje y que piensa en el estudiante como alguien que va a estar allí en ese proceso de aprendizaje, percibiendo los conceptos, entendiendo los conceptos y el profesor ayudándole en esas dudas que pueda tener. Entendido. En ese caso, recuerdo una experiencia en la universidad, Sí. estudiando o aprendiendo temas de logística internacional, que podría parecer un tema muy técnico. Entonces, en un inicio, todo era, lean en esa época las copias, ¿cierto? Pero era muy interesante el trabajo en clase porque lo que terminábamos haciendo era, bueno, unos van a ser compradores, otros van a ser vendedores, y ahí poníamos en práctica realmente todo lo que habíamos revisado en esos conceptos. Como un juego de Pero rol, digamos así. exacto, pero el profe llevaba unos problemas tremendos. ¿Qué Claro. pasa si no pagan? ¿Qué pasa si hubo un incumplimiento? ¿Qué va a pasar con las aseguradoras? ¿Cierto? Parecía un tema exageradamente técnico, pero tenías luego que resolver una cantidad de problemas que estaban relacionados a eso. Y esos problemas no los traía el concepto. Esos problemas los trae la cotidianidad y el profe que con su experiencia los puede diseñar, los puede, digamos, transponer para que los estudiantes digan, unos jueguen un rol y otros otro. Entonces, claro, ahí se ve muy claro el trabajo y la acción del profe. Efectivamente, Roxana, me encanta que hayas puesto ese ejemplo porque es la forma en la que podemos ir entendiendo mejor el tema de la enseñanza y de por qué enseñamos y para qué enseñamos. Creo que un elemento central entonces estaría en que cuando hay un aprendizaje experiencial, el estudiante va, uno, a ser diagnosticado, se va a diagnosticar para saber exactamente qué sabe y qué no sabe. Entonces, cuando un profesor plantea la actividad, lo pone a que el estudiante haga, si sea que se siente el computador a abrir una ventana y a navegar en internet para verificar si efectivamente sabe qué es eso, o en este caso con lo que estás planteando de negocios internacionales, estamos haciendo un buen diagnóstico y eso genera una idea diferente del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto, Roxana? Y tal vez pareciera que nos estamos alejando un poco de la discusión inicial, y es el tema de la enseñanza de las ciencias. ¿Qué quiero decir? Los expertos en oratoria nos dicen que los primeros 3 segundos a la hora de empezar cualquier actividad, cualquier charla, cualquier escenario de formación son fundamentales. Entonces piensen en esto, estimados colegas. Si llegamos a la clase conceptualizando como siempre lo hemos hecho, el estudiante automáticamente va a pensar que es lo mismo de siempre. Y a pesar de que yo tenga un discurso perfecto, a pesar de que yo sepa mucho del tema y que tenga grandes actividades para llevar a cabo, mi estudiante automáticamente va a pensar, ah, eso es lo mismo de siempre. Eduardo llega a hablar de filosofía, amor para la sabiduría. Entonces no va a haber nada diferente. Pero cuando hay una experiencia de por medio y cuando mi estudiante en los primeros 3 segundos se enfrenta a hacer algo, hay una motivación y hay un diagnóstico. Entonces allí es donde empezamos a pensar de nuevo el tema de la necesidad de la conceptualización y de la enseñanza de la historia. Podemos hacerlo, claro, pero será necesario hacerlo al principio de cada clase. Posiblemente podemos llevar a cabo otra estrategia que enganche, que facilite la reflexión del estudiante y lo motive, y luego en medio de la clase, de las sesiones o en próximas sesiones logremos hablar de algunos elementos históricos, filosóficos, conceptuales, epistemológicos que van a servir para desarrollar mejor esos elementos que queremos que el estudiante alcance en ese resultado de aprendizaje esperado. Entonces digamos que esa es nuestra postura en parte, Roxana, y es tener una mirada mucho más de un abrebocas que motive y no llevar a cabo una actividad de clase, digamos, de una manera tan tradicional. Maravilloso. Para concluir entonces, Eduardo, podríamos ir diciendo que, uno, tenemos que tener muy, muy claro el resultado de aprendizaje esperado. Exactamente. Dos, tendríamos que diagnosticar. Muy bien. ¿Cierto? Elaborar las evaluaciones para saber quién es ese público, esos estudiantes con los cuales, perdón, voy a trabajar. Tres,
revisar si es absolutamente necesario comenzar con una conceptualización o si no. Exacto. Y digamos que darle prioridad a lo experiencial. Sí, exactamente, Roxana. De hecho, recuerdo como anécdota, y esto ya lo hemos dialogado, digamos, en diferentes sesiones de trabajo. Hace unos 8 o 10 años, recuerdo que Diana Uribe está hablando del problema que hay en la Franja de Gaza, que claramente es un problema histórico del que todos hemos tenido en algún momento conocimiento, y más, más los docentes. Y es que ella hizo una entrevista donde le preguntaban sobre el problema de la Franja de Gaza, entonces ella habló de los diferentes movimientos que existían allí, eh, y salieron varios historiadores a criticar algunas de las posturas que tenía Diana Uribe. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque yo decía, wow, si Diana Uribe definitivamente que es una persona que admiramos en general, pues yo diría que podemos decir que admiramos en Colombia por todo su bagaje en términos históricos y por la forma en la que lleva la historia a un lenguaje y a las personas de una forma mucho más sencilla y práctica. Se equivoca en esa contextualización. ¿Qué se dirá de uno como pobre profesor, digámoslo así, lo digo pues a término personal, que no va a tener uno nunca la cantidad de conocimientos que ya tiene? Por lo menos lo digo yo, ¿cierto? Desde mi perspectiva. Entonces lo que quiero decir con esto es que la invitación es a que si Diana Uribe, en su contextualización, siendo experta en un tema, terminó siendo criticada por diferentes historiadores. Cuando yo hablo realmente de contextualizar, va a ser muy complejo que efectivamente yo contextualice, porque yo como profesor voy a tener apenas una pequeña perspectiva histórica de lo que quiero nombrar. Entonces, la pregunta central es, ¿cómo puedo yo hacer para que realmente mi estudiante se contextualice adecuadamente sin caer en la idea de pensar que lo voy a ubicar como una mera clase en un momento histórico? Es un reto que tenemos muy grande. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, si Diana Uribe fue criticada, ¿qué se dirá de nosotros? Que de pronto hacemos una conceptualización rápida de media hora y que con eso consideramos que el estudiante se está contextualizando en un momento histórico, en un saber previo. Entonces, siempre es una reflexión que tengo para compartir. Ahora, desde otra perspectiva, Roxana, también, y es una experiencia que hemos tenido, digamos, en nuestros cursos, en nuestros talleres, en nuestros diplomados, es que siempre las actividades con las que iniciamos en nuestra empresa son 100% prácticas. Siempre llevamos una actividad práctica donde el estudiante, por ejemplo, en el diseño de ítems, le decimos al profesor, en los primeros 10 segundos de clase construye un ítem. Entonces no le hablamos de la historia de la psicometría, no le hablamos de por qué es importante evaluar, no le hablamos de los grandes referentes teóricos de la psicometría. No, vamos directo a construir una pregunta. Cuando el profesor construye la pregunta y la comparte con sus colegas y se da cuenta que la pregunta puede mejorarse, el profesor se da cuenta, wow, o sea que aquello que estoy haciendo puede mejorar, y ahí hay una motivación. Y luego, al finalizar la clase o en el transcurso de la clase o el proyecto o el trabajo que estamos haciendo, hablamos de algunos elementos técnicos, teóricos, conceptuales, históricos, para que el profesor termine de entenderlo, pero ya hay un proceso de aprendizaje muy concreto, que se ha dado desde la percepción, que se ha dado desde la experiencia y que se ha dado claramente desde la conceptualización. Entonces, quiero, Rosana, que es muy importante tenerlo muy en cuenta a la hora de desarrollar una excelente acción pedagógica para lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes. Así es, eso me recuerda un poco una experiencia personal. Sí. Yo soy fanática de la cocina, me encanta cocinar y he hecho algunos cursos y me ha parecido muy interesante cómo he logrado aprender elementos históricos, culturales de un país, de una época, a través de la cocina, pero sin haber recibido nunca una clase de historia o que el chef me haya dado en algún momento algún tipo de explicación o de contexto histórico. Simplemente porque en la medida en la que desarrollas un plato, aprendes de los ingredientes, los entiendes, pues te quedas con la duda, bueno, ¿y esto es de dónde? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Y ya tú haces tus propias búsquedas al respecto, buscas a alguien que te guíe. Entonces, me encanta básicamente esta última cosa que mencionas precisamente por eso, porque es como darle la vuelta o girar la piedra, como dice una famosa terapeuta en el sentido de vamos a cambiar ese formato de no partir siempre de ese elemento histórico, sino que al contrario, con lo práctico que realizo, genero esa chispita de motivación en el estudiante para que posteriormente él quiera profundizar e ir a esos elementos históricos.
Sí, incluso una pauta que podemos plantear para verificar qué tan importante es en la enseñanza de la historia, y esto se vuelve creo que ultra práctico, es al finalizar el curso preguntarle al estudiante si efectivamente la contextualización histórica le sirvió para alcanzar el resultado de aprendizaje esperado. Eso es fundamental y es supremamente importante. Si efectivamente con nuestros estudiantes nos damos cuenta que alcanzaron el resultado de aprendizaje esperado, que tuvieron un excelente resultado, pero nos dicen que esa conceptualización no sirvió de mucho, pues repensemos la clase, porque posiblemente la forma en la que estamos enseñando esos elementos históricos no le aportan. Entonces, ¿qué hacemos? Ya ustedes deciden, ¿los eliminamos o cambiamos la forma de enseñarlos? Para mí las dos son completamente válidas, ¿sí? Podemos eliminarlos porque, a ver, si seamos francos, si el estudiante está alcanzando el resultado de aprendizaje esperado sin necesidad de la historia, pues ¿para qué la historia? ¿Sí? O si definitivamente seguimos considerando que es muy importante y los estudiantes lo evalúan como algo importante, pues claro, incluyéndolo en la clase, repensándolo y generando excelentes experiencias de aprendizaje. Eso por una parte. Entonces es, digamos, una actividad supremamente práctica. Y por otra parte, también es muy importante tener en cuenta que a la hora de evaluar el proceso, como tú lo decías al principio, si los profesores nos quejamos por el tema del tiempo, pues debemos hacer actividades para que nuestro tiempo cada vez rinda más y no nos sentamos al final fatigados, preocupados porque no se logró esa experiencia que queríamos que el estudiante tuviera en cuenta a la hora de desarrollar un proceso de aprendizaje. En este punto, Roxana, y haciendo como ya digamos un cierre de este podcast, me encantaría que cada uno de los que han escuchado el podcast piense si ha cambiado su percepción inicial, que fue la pregunta inicial que hicimos, ¿cierto? Ayer cuando hablaba con algunos profesores antes de desarrollar este podcast para que me dieran algunas ideas o nos dieran algunas ideas, muchos profesores nos decían, no, es que es muy importante para, reitero, contextualizar al estudiante, ubicarlo, pero siempre la invitación es repensar lo que estamos haciendo en nuestra práctica pedagógica y realmente verificar que aquello que estamos haciendo sirva para que el estudiante alcance ese resultado de aprendizaje esperado. Y es tal vez uno de los elementos fundamentales que queremos llevar a cabo. No sé, Roxana, ¿qué más quieras decir para finalizar este podcast? Muchas gracias por escucharnos. Vamos a dejar referentes bibliográficos y algunas fuentes donde pueden profundizar información en la descripción de este podcast. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y ya saben, como puntos fundamentales a la hora de pensar la enseñanza de la historia, de la conceptualización. Como decíamos, fundamental, siempre plantear o iniciar con un diagnóstico, exactamente qué es lo que queremos enseñar al estudiante, resultado de aprendizaje, hacer un diagnóstico adecuado del proceso, generar un aprendizaje experiencial que le muestre al estudiante y lo motive para llevar a cabo. Y claro, evaluar siempre si efectivamente aquello que estamos haciendo cumple o digamos, aquello que estamos evaluando, perdón, ayuda a que el estudiante cumpla el RA o no. Y para ello incluyémoslo a él en la evaluación. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un excelente 2024.